Cordial bienvenida a la casa de Dios. Me gustaría que tomen notas. Sé que algunos lo hacen y me agrada mucho. El tema para hoy lo he titulado Velad en todo tiempo. Velad en todo tiempo. Lo vamos a hacer basados en Lucas capítulo 21. Pero antes de leer Lucas, quiero invitarlos a leer unos 6 versículos de Ezequiel 37. Ezequiel 37. No vamos a basar el estudio en Ezequiel, pero sin duda lo que vamos a leer de Ezequiel va a ser la fortaleza, la relación muy profunda sobre el tema que vamos a tratar. Va a ser la certeza de que lo que vamos a estudiar hoy es la verdad. Es así y así funciona. Ezequiel 37, versos 1 hasta el 6. Escuchen lo que dice. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Y pondré tendones, haré que se salga la carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Observen lo que dice el texto. El profeta es llevado por el Espíritu Santo a un valle. En dicho valle hay una cantidad de huesos. Los huesos estaban completamente secos, resecos totalmente. Y Dios le pregunta al profeta que si cree que esos huesos puedan vivir. Me parece que la respuesta del profeta fue muy honesta. Tú lo sabes, yo no. Ahora, Dios le dice al profeta: profetiza sobre esos huesos. ¿Qué iba a profetizar? ¿Cómo? Y le indica: diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Huesos secos que no tienen oídos, pero Dios sabía que esos huesos le obedecerían. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Huesos secos, así dice el Señor, yo les daré aliento de vida y volverán a vivir. Y la última parte del versículo 6 dice: y así sabrán que yo soy el Señor.
Volvamos entonces al texto de Lucas 21. Y vamos a ver primeramente el versículo principal de todo este tema. El versículo 36. Y vamos a usar la Biblia de las Américas. Oigan cómo dice el versículo 36, por favor. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están pronto por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad en todo tiempo. Todo tiempo aquí se refiere a toda la vida, en todos los años, en todas las épocas, en todo momento. El mandamiento de Jesús es a sus discípulos que velaran siempre y que oraran siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Y el propósito es que ellos tengan fuerza, tuvieran fuerza para escapar de todas las cosas que estaban por suceder, y que al final de todo pudieran mantenerse firmes delante del Hijo del Hombre, a pesar de toda la circunstancia y en medio de toda circunstancia que habría de venir, que al final estuvieran firmes, de pie, frente al Hijo de Dios. Eso que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos tenía que ver específicamente con cosas que habrían de suceder después de su partida de aquí de la tierra. En este capítulo vamos a ver algo que ya sucedió y de lo cual Jesús les habló, pero también de cosas que han venido sucediendo y que están sucediendo y que habrán de suceder. En aquel momento le habló a los discípulos en cosas que ya sucedieron. Ahora Dios te habla a ti y me habla a mí, nos habla aquí, los que estamos aquí presentes, los que nos están viendo por la televisión, de los tiempos que nosotros estamos viviendo y de las cosas que están sucediendo y las cosas que habrán de suceder. Y la advertencia es que velemos en todo tiempo, orando con una petición específica, que tengamos la fuerza para poder escapar de todas estas cosas que han de suceder y que al final estemos firmes en la presencia del Señor. La primera advertencia que el Señor Jesús le hace a sus discípulos tiene que ver con el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era el orgullo de Israel. Era el centro religioso, era la obra magna de todos ellos, era una de las maravillas. Entonces venían para adorar en el templo, pero también venían para conocer el templo, es decir, para hacer turismo en el templo, como ocurre aquí en la ciudad de Cartagena, que vienen a conocer lugares, que entran a los templos antiguos para conocerlos, en este caso para ver toda la belleza que tenía el templo. Y encontramos en los versículos 5 al 9 el siguiente hecho. Versículos 5 al 9. Observen lo que dice. Y mientras algunos estaban hablando del templo, observen que no estaban adorando en el templo, sino hablando del templo. Posiblemente era gente extranjera que había venido para conocer el templo. Pero estaban hablando allí. Y ahí estaba Jesús y también sus discípulos. ¿Y qué hablaban? Hablaban de las maravillas del templo, de la belleza, de la majestuosidad que tenía ese templo. Dice en cuanto a de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas motivas. Y cuando estaban hablando de todas estas cosas y viendo toda esta belleza, Jesús le dice a sus discípulos: en cuanto a estas cosas que estáis mirando,
vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. A mí me llama la atención, y espero que usted también, que la actitud, la reacción de los discípulos no se parece a la nuestra. Ellos, pensando como pensamos nosotros, deberían haberle preguntado: Señor, ¿y por qué un templo tan hermoso? Es el corazón de este país, es el orgullo de este país, es la gloria de este país. ¿Cómo es que se va a ser destruido? Cierto que hubiéramos preguntado eso, ¿verdad? ¿Por qué? Pero mire lo que preguntan los discípulos. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? ¿Sabe lo que observo de estos discípulos? Que estaban metidos en lo que Jesús les estaba diciendo. No les llama la atención saber por qué. Les llama la atención lo que Jesús acaba de decir: va a ser destruido. Y en vez de preguntar por qué, está preguntando inmediatamente: ¿cuándo suceden estas cosas? ¿Y cómo va a ser? Nosotros, cuando vemos las cosas que suceden alrededor nuestro, todo lo que está aconteciendo, lo que nos sucede a nosotros, a un familiar, por enfermedad, por muerte, por lo que sea, lo primero que preguntamos a Dios es ¿por qué? Estos discípulos se meten en el asunto, en el plan, en lo que Jesús está diciendo, y le preguntan: ¿cuándo sucederá? ¿Y qué señal habrá? ¿Cómo podemos saber el momento en que esto va a ocurrir? ¿Están o no están involucrados con el Señor? Dígame, ¿sí o no? ¿No creen que eso es una de las cosas que deberíamos aprender nosotros? No estar tan involucrados en lo nuestro nada más, sino en lo que el Señor nos está mostrando que quiere hacer. ¿Cuándo va a suceder? ¿Y qué señal tendremos? ¿Cómo sabremos que ya está el tiempo para cumplirse lo que estás diciendo? Le creyeron y se involucraron en lo que Jesús estaba mostrándoles. Dígame, ¿les parece interesante, sí o no? Ahora, el texto sigue diciendo: y él dijo: mirad que no seáis engañados. Mire el celo, el cuidado, el pastoreo, la atención personalizada del maestro con sus discípulos. Yo quiero que ustedes sepan estas cosas para que no sean engañados. Y esa palabra está vigente en el sentido de que lo que Dios nos revela por su palabra es para que conozcamos la verdad y no seamos engañados. Porque el cuidado particular de Jesús para mi vida y para la tuya es que yo ande siempre en la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres y no seamos engañados. Y les advierte: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. La tendencia de todos o de la vasta mayoría de los creyentes es que donde hay un profeta, ahí están los creyentes, no importa de qué iglesia son. Donde hay pastores que dicen cositas bonitas y que hay promesas por aquí, promesas por allá, y donde hay promesas de dinero y de prosperidad y de todo, ahí está la gente metida. ¿Cierto o no? Dígame, ¿es cierto o no? Y Jesús está advirtiendo: velen y oren para que no sean engañados. El cuidado que Jesús ha tenido siempre con los suyos, con nosotros, está vigente. Vendrán muchos en mi nombre, señalando que yo soy, señalando que yo estoy aquí
por mandato de Jesús, tengo la unción de Jesús, tengo el poder de Jesús, Él me ha dado la orden para estar aquí, por eso estoy aquí. Y todo el mundo sale corriendo sin analizar, sin velar, sin darse cuenta, sin discernir. No estoy diciendo con ello que todos sean así, pero es que los hay. Jesús dijo que los habría y los hay, ¿cierto o no? Ahora Jesús dice, no los sigáis. No los sigáis. Yo no he hecho ninguna prohibición aquí de que escuchen o no escuchen, vayan o no vayan. Yo no he dicho nunca eso aquí. Yo simplemente digo lo que la palabra dice. Pero yo conozco de algunos que siguen a algunas predicaciones que no deberían seguir. Y lo sé porque algunas veces me lo dicen, que Julano dijo esto. Yo no me incomodo, simplemente pregunto con qué base bíblica. Pero deberíamos tener tal conocimiento y tal madurez para saber qué escuchar y qué no escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Para saber discernir, para saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Todo lo que está fuera de la palabra. Aún hay predicadores que fuerzan la palabra para que la palabra diga lo que ellos quieren decir, pero la palabra no lo dice. Por favor, Jesús estaba no preocupado, sino responsablemente cuidando de ellos para que no fueran engañados, para que no siguieran a esas personas. Y les dice además, y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os atemoricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. ¿De qué lugar estaban hablando las gentes? Contéstenme. ¿De quién? Del templo de Jerusalén, hermoso, una joya. Así que esta profecía tiene que ver ¿con qué? Con el templo de Jerusalén, que el templo habría de ser destruido. Y Jesús tiene la delicadeza y la responsabilidad de advertirles a ellos lo que va a ocurrir para que, y lo que habrían de suceder para que ellos no fueran engañados, para no seguir las malas doctrinas, para seguir lo fiel. 37 años después que Jesús dio esta advertencia, el templo fue destruido. El general Tito, en nombre del Imperio Romano, vino y sitió a Jerusalén. Durante 7 meses, a partir de marzo hasta septiembre, la ciudad fue sitiada. Y un sitio es la manera de humillar y de debilitar y de que la gente se rinda. Y luego todo fue destruido, especialmente el templo. Pero dice la historia que los soldados romanos buscaban a las mujeres embarazadas y las atravesaban con su espada para matarlas con sus propios hijos en su propia criatura, en su propio vientre. ¿Por qué? Porque el día cuando Jesús estaba siendo juzgado por Pilato, la multitud decía: crucifícalo, crucifícalo, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 37 años más tarde se cumplió lo que ellos querían. Y Jesús estaba advirtiéndole a sus discípulos lo que habría de suceder. No juguemos con las palabras. Todo lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre habla, todo lo que el hombre hace, eso mismo que cosecha. Bueno, se cumplió la profecía, se cumplió lo que Jesús había advertido,
Pero ahora vienen otras advertencias en los versículos 10 hasta el 19. Lucas 21, 10 al 19. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso no es nuevo, eso ha venido sucediendo, ¿verdad? ¿Cierto? Pero ahora se ha intensificado y ahora es peor y luego será peor. Pero observen lo que dice: habrá grandes terremotos. No está diciendo habrá terremotos. ¿Qué dijo? Grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares. ¿Qué saben ustedes de las plagas que hay? Que no tienen cura. ¿Cierto o no? Y aquí en Colombia nos están advirtiendo que puede haber una sequía. ¿Sí? ¿Lo han oído o no lo han oído? Y cuando no hay agua, no hay comida. Hambre. Y se mueren los animales, se muere el alimento, se muere todo. Y eso dice el Señor Jesús que habría de suceder. ¿Y qué más? Y habrá terrores y grandes señales en el cielo. Todas esas historias o noticias que ustedes están oyendo de esos grupos terroristas que se han levantado y esas masacres que han hecho, ¿es terrible o no es terrible? ¿Se está cumpliendo la palabra, sí o no? ¿Y qué decimos los cristianos? ¿Por qué sucede eso? Y algunos se atreven a preguntar: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no lo evita? Jesús dijo que habría de suceder y está sucediendo. Entonces dicen algunos colombianos: bueno, qué bueno que sucede por allá, pero no aquí. Pero Jesús dijo: en muchos lugares, y Colombia no es la excepción, porque también ha habido masacres aquí en Colombia. No, ahora bien, porque vamos a hacer las paces. Cuidado con eso. Esa es una paz política, pero no es la verdadera política, la verdadera paz. Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Y la única paz verdadera es la paz que Jesucristo le da a cada hombre y a cada mujer en su vida. Me voy a valer de ese aplauso, porque ese aplauso puede ser interpretado como una alabanza al Señor, pero detrás de ese aplauso hay algo que nosotros no nos damos cuenta. ¿Sabe qué hay? Hay egoísmo. ¿Por qué? ¡Qué bien! Yo estoy protegido, pero ¿qué de los demás? No quiero ofender a nadie, ni porque aplaudieron ya, pero quiero que entendamos. Aplaudimos porque estamos libres de eso, ¿verdad? Porque no toca con nosotros, porque ya somos salvos. Gloria a Dios por eso. Y por eso aplaudimos, y es válido. Pero detrás de ese aplauso pensemos en los que no tienen todavía lo que ya tenemos nosotros. La responsabilidad que tenemos de compartir el Evangelio con otros. Las verdades de Cristo, la verdad de la palabra. ¿Qué más le dice Jesús? Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, los entregarán en las sinagogas, en las cárceles, seréis llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. ¿Aló? ¿Eso solo era para los discípulos? ¿Qué piensan? ¿Era solo para los discípulos? ¿También es para nosotros en el día de hoy? ¿Sí o no? ¿Qué está diciendo Jesús? Que por su nombre
habrá persecución. Por causa de Él habrá persecución, muerte, cárcel, tribulación. ¿Estaremos preparados frente a las cosas que han de venir? ¿Cuántos de nosotros, escúchenme con amor, escúchenme con amor, cuántos de nosotros estamos en la comunidad y si alguien malintencionado o bien intencionado, de buena fe o de mala fe, le ofende o le trata mal o le insulta, ese ofendido, en vez de hacer las paces, se va de la iglesia? Ahí no hay amor. Hay una actitud de falta de humildad, de delicadeza, que con cualquier cosa que nos hacen ya nos resentimos, nos llenamos de resentimiento, de amargura y buscamos la manera de irnos de esa iglesia para otra iglesia, como si en la otra iglesia no hubiera hombres y mujeres como nosotros. El problema no está en la comunidad, el problema está en el ser humano, tanto lo uno como lo otro, el ofender como el ser ofendido, eso está en nosotros. Y los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, y Jesús dice: velad en todo tiempo, orando. Orando no solamente por mí, orando por todos, clamando por todos, buscando del Señor. Si algún día me acusan a mí o te acusan a ti y te llevan a la cárcel por algo que no has cometido, ¿es agradable eso? No es agradable. De ninguna manera es agradable. Pero Jesús está diciendo: tú no estás exento de eso. O si simplemente se levantara una persecución religiosa, que ha de levantarse algún día por causa de la misma iglesia, y tuviéramos que sufrir muerte, todo esto, ¿qué es lo primero que preguntaríamos? ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué a mí? Pero mire lo que dice Jesús. Veamos lo que dice Jesús. Esto os dará oportunidad de testificar. Yo soy abusivo al decir esto, pero me llama la atención y lo digo. O testificas a las buenas o a las malas. Pero es lo que quiero que hagas, que testifiques. Si no testificas en tiempo de paz, cuando todo marcha bien, llegará un momento de persecución y te llevarán a las cárceles y allá te tocará testificar. Porque el propósito es que testifique. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura, ¿sí o no? El Señor Jesús lo dijo. Miren bien, esto os dará oportunidad de testificar. ¿Por qué, Señor, estoy aquí en la cárcel? ¿Por qué estoy aquí siendo perseguido? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? No es la pregunta, es ¿para qué? Y aquí está diciendo que esto será una oportunidad para testificar. Por tanto, dice: proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa. No hay abogado y no hay argumentos que tengo que preparar para mi defensa o para la defensa del que está siendo perseguido. ¿Por qué? Porque como tú fuiste llevado a ello, en ese mismo momento el Señor dará la palabra de sabiduría y de poder para testificar delante de los gobernantes, delante de los reyes, delante de los jueces. ¿Lo digo yo o lo dice la Escritura? Estamos bien en Colombia, todavía no estamos viendo eso, ¿verdad? Aquí, pero yo sé que en Colombia, en el sur de Bolívar, en Córdoba, en Antioquia, en el Chocó, han sucedido cosas donde templos han sido quemados, pastores han sido presos y asesinados por causa de Jesucristo. Cuando yo fui presidente la primera vez de nuestra denominación, yo tenía que viajar a esos lugares con permiso escrito de la guerrilla. Y algunas veces fuimos escoltados por ellos. Eso no lo vivimos en Cartagena, pero se vive en Colombia. Y es la oportunidad
que tenemos para testificar. Pero el secreto de todo esto está en el versículo 36. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Velad y orad. El Señor mismo va a dar la palabra de sabiduría, va a dar la respuesta porque Él está en control de todo y Él es el que está manejando las cosas a su manera. De tal manera que los adversarios no podrán resistir ni refutar los argumentos y la enseñanza de la palabra que Jesús va a dar. Miren más, no solamente los externos, los enemigos del Evangelio, sino los enemigos de dentro de la casa. Mire, dice el texto, seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos. ¿Cuántos creen que Jesús tenía razón para decir eso? ¿Sí? ¿Es verdad lo que dijo Jesús? ¿Está vigente? Y matarán a algunos de vosotros. ¡Qué noticia! Yo estoy en el Evangelio, Dios me protege, no me va a pasar nada malo. Pero Jesús está diciendo, algunos de ustedes van a ser sacrificados por mi nombre, por causa mía, por lo que les estoy predicando, por lo que les estoy enseñando, por ser mis seguidores. Pastor, no abuse de la palabra, ya eso se cumplió, ya eso no tiene que ver con nosotros en el día de hoy. ¿Será cierto? Si la iglesia no se mueve, el Señor la mueve, ¿no les parece? Y los métodos del Señor son conforme a su soberanía, como Él quiere. Lo vemos desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y en la historia nuestra estamos viendo que muchas cosas suceden por mandato de Dios, por voluntad de Dios, para que su gloria sea manifiesta y se haga su voluntad. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. El Señor nos manda ¿a qué? A perseverar hasta el final, porque el que persevere hasta el final será ¿qué? Salvo. Aunque advierte que puede haber muerte, pero el Evangelio no lo van a matar. Escúchenme, si ustedes están interesados en conocer más de estas profecías y de estas cosas que han de suceder, que están sucediendo y que habrán de suceder, ¿cuántos les gustaría conocer más de eso? Entonces les voy a dar algunos pasajes bíblicos para que ustedes mismos lo lean. Búsquenlo, anótenlo para que ustedes lo busquen en su casa y lean todo esto. En primer lugar, les animo a leer todo el capítulo 21 de Lucas, todo el capítulo 21, léanlo, estúdienlo. En segundo lugar, les invito a leer Mateo capítulo 24 y 25. Lean esos dos capítulos. En Ezequiel, comiencen a leer todo de ese libro, todo lo que tiene que ver con las cosas futuras. Ezequiel. Daniel, desde el capítulo 9 en adelante, comiencen a leerlo. Apocalipsis, desde el capítulo 6 en adelante. Vean todas las cosas que han de suceder en este mundo todavía, antes de la venida del Señor. Y cuando ya hayan leído todo esto, entonces cobrarán ánimo dos cosas, cobrarán sentido dos cosas, tendrán valor estas dos cosas. Número uno, lo que Jesús nos está diciendo: velad en todo tiempo y orad. Y número dos, escúchame bien porque no quiero ofender, quiero nada más que tú sepas. Si tú estás viviendo en este momento una vida raquítica, una vida sin oración, sin estudio de la palabra, sin compromiso con Dios, sin adoración a Él, una vida en la que ya has perdido todo deseo de orar, ya no tienes interés en buscar del Señor, si esa es tu vida, Dios te está invitando hoy para que te levantes. Tú no te vas a levantar, solamente tienes que oír lo siguiente: los huesos estaban secos, completamente secos, resecos. Ese puede ser tu vida espiritual, una vida seca, muerta, completamente seca. Puede ser, yo no lo sé, tú lo sabes,
Pero si esa es tu vida, el Señor le dijo al profeta: profetiza sobre esa vida seca, sobre esos huesos, y dile a esos huesos, dile a esos huesos que escuchen la palabra del Señor. Tú, aún en la condición en que te puedas encontrar espiritualmente mal, muerto, frío, sin ningún interés, tú, por la gracia de Dios, estás en capacidad de escuchar la palabra de Dios. Y no solamente escucharla, sino hacerla, obedecerla. Cuando estamos dispuestos, si yo ando mal con el Señor y oigo la palabra y tengo temor de la palabra y creo la palabra y me someto a la palabra, entonces le dice el siguiente mensaje: yo les daré vida, los reviviré y tendrán vida y conocerán que yo soy el Señor. Así que no importa el estado de ánimo ni el estado espiritual, no importa la condición fría y reseca y desértica en la que nos podamos encontrar, la palabra de hoy está diciendo: dile a esa vida en la condición en que está que escuche la palabra. Y si escucha la palabra, yo le daré vida, le volveré a dar vida, volveré a darle vida, tendrán vida y conocerán que yo sí vivo y que yo cumplo mi palabra y conocerán que yo soy Dios. Es un buen mensaje, ¿no les parece? Es una buena profecía. Yo estoy aquí para que todo el que ande mal espiritualmente escuche mi palabra. Para que todo el que no puede orar, que no tiene interés en amarme, en obedecerme, en estudiar la palabra, en predicar, en vivir una vida buena que me agrade a mí, yo le estoy diciendo que eso es un hueso seco y ese hueso seco yo lo puedo levantar, le puedo dar vida. Pero tiene que escuchar mi palabra. Yo no soy quien para decirte cómo estás tú, pero yo sé cómo estoy con el Señor. Y tú sabes cómo estás con el Señor. Y tú sabes cómo vives las 24 horas de cada día. Pero hay un buen mensaje hoy. Hay una voz de aliento, de vida, de poder, de gloria que te dice que ese hueso seco, si oye la palabra, será revivido, volverá a vivir, tendrá vida y conocerá que el Señor es el Señor. Tienes una esperanza de gloria poderosa si escuchas la palabra. Y para ti la palabra de hoy y para mí es: velad y orad, velad y orad, velad y orad. No importa las circunstancias, no importa la persecución, no importan los problemas, no importan las enfermedades, no importan las crisis, no importa, no hay que preguntar por qué, solamente hay que escuchar la palabra y obedecer la palabra y hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. ¿Qué nos está mandando a hacer? Velar y orar, estar en el secreto de Él, para que cuando haya pasado todo el vendaval, toda la crisis, todo el problema, podamos estar de pie delante del Señor. Amén. Vamos a ver ahora algunas señales, algunos acontecimientos para los tiempos postreros. Ya hablamos de los tiempos de Jesús, 37 años más tarde que se cumplió, y de otras épocas que se han estado viviendo. Vamos a ver qué dice la Escritura, al menos este pasaje que estamos estudiando, de las cosas que han de suceder antes de la venida del Señor Jesús. Versículos 25 al 28. Versículos 25 al 28. De Lucas 21, estamos en Lucas 21. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y sobre la tierra. Angustia entre las naciones. Díganme, ¿hay angustia en las naciones hoy día, sí o no? Ayúdenme, ¿hay o no hay angustia? ¿Y qué más dice? Perplejas causa del ruido del mar y de las olas. ¿Ha habido, ¿cómo se llama eso? Maremoto, sí, pero tsunami, lo ha habido, ¿verdad? Lo hemos visto, lo vimos por televisión.
Es horrendo, ¿verdad? Cómo esos carros volaban y eran sacudidos y todas esas cosas tan grandes y casas y todo, como si fueran papel. Yo decía, el poder de Dios, el poder de Dios. Y ahí en los Estados Unidos, ustedes están viendo también la noticia de todo lo que ha estado sucediendo. Nosotros vivimos cerca al mar, grandes terremotos, tsunamis, persecuciones, cosas en los cielos. Los científicos están diciendo que va a haber choques de toda esa basura celeste con la tierra. Jesús lo dijo de antemano, como una advertencia, para que nosotros estuviéramos, ¿qué? Velando, conociendo los tiempos y orando. Una vida de comunión, de intimidad con Él, que nos garantice el estar siempre en su presencia. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Yo le pregunto, ¿necesitamos estudiar esto para tener miedo o necesitamos estudiar esto para conocer los tiempos en los que estamos viviendo? El que tiene miedo no tiene esperanza. El que tiene esperanza no tiene miedo. Al contrario, dirá, como lo decimos muchas veces, heme aquí, Señor, haz conmigo lo que quieras, cuando quieras. La palabra de Dios es una voz de advertencia que debemos conocer. Hoy por hoy casi ni se habla de la segunda venida del Señor. Pero ¿saben qué? Todas estas cosas tienen que suceder primero. Y cuando todas estas cosas sucedan primero, es cuando entonces el Señor vendrá. Mire lo que sigue diciendo, observen lo que dice el texto. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Buena noticia, ¿verdad que sí? Excelente noticia. Pero antes que venga el Señor, ¿qué tiene que haber en este mundo? Me imagino que quieren conocer más. Ya les di las citas bíblicas donde pueden conseguir mucho de lo que está sucediendo y de lo que habrá de suceder. Escúchenme, todos estos anuncios y advertencias, escúchenme, son señales para que conozcamos los tiempos en los que estamos viviendo. Señales. Si yo veo que está sucediendo esto, primero tengo que aceptar que la palabra de Dios es la verdad, que Dios es real, que se está cumpliendo su palabra y que si se está cumpliendo esta parte, la segunda parte también se habrá de cumplir. La venida de Cristo es real. Las promesas del Señor son verdad, son amén, siempre amén. Pero el Señor nos manda a estar siempre listos y preparados. A ver, ¿cómo está tu estado de ánimo hoy? ¿Te ha hablado Dios? ¿Sí? ¿A cuánto les ha hablado el Señor hasta ahora? ¿Vale la pena tener estas advertencias? ¿Sí? ¿Y cuál es el mensaje central para nosotros? ¿Cuáles son las dos cosas? Velad y orar. ¿Y cuál es el otro? No importa la condición en que estemos. Si creemos la palabra, si oímos la palabra, si escuchamos la palabra, Dios mismo, ¿qué? Nos levantará, nos dará vida. Ya no seguiremos en esa vida ruin, en esa vida desértica, en esa vida muerta, en esos huesos secos. Porque Dios ha prometido restaurar la vida de cada uno de sus hijos, para que conozcamos que Él es Dios, que lo hace, que cumple su palabra. Quiero ya ir finalizando leyendo el texto de Lucas 21:36 en varias versiones.
A veces no hay mucha diferencia, pero hay mucho énfasis. La Nueva Biblia de los Hispanos, la Biblia de los Hispanos, dice así el versículo 36 del capítulo 21 de Lucas. Pero velen en todo tiempo. Velar es estar alerta, es estar despierto, es tener entendimiento espiritual, discernimiento para conocer el momento que se vive. Entonces, velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Observen, la meta final es que después de que pase todo esto, estemos como de pie delante de Dios. La Reina Valera, revisada por Gómez, dice: velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Reina Valera de 1909, la versión antigua. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Biblia Jubileo 2000. Jubileo 2000. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis dignos, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sagradas Escrituras, revisión de 1569. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tengo otros textos que quiero compartir que son relacionados con esto de velar y de orar y de mantenerse en el secreto con el Señor. En Mateo 24:42, Mateo 24:42, dice: por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. En Lucas 12, 35 al 40, Lucas 12, 35 al 40 dice, oigan lo que dice, escúchenme bien, porque mensaje que estamos recibiendo hoy es que escuchemos la palabra de Dios, ¿verdad? Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas. ¿Estad cuándo? ¿Cuándo? Siempre preparados, siempre listos, siempre el pie del cañón. Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor, que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Si estamos llevando una vida de indiferencia frente a la palabra, en el bullicio del mundo, en el compromiso del mundo, en la vida que no le agrada a Dios, ahí puede estar el Espíritu Santo tocando. Y no lo oímos, y no lo entendemos. Cuando deje de tocar, ya es tarde. Pero el que tiene su oído afinado a la voz del Espíritu está dispuesto a escucharlo en cualquier momento, cuando Él llegue. No sé la hora, no sé el momento que el Espíritu de Dios quiera intervenir en mi vida y decirme algo. Yo no sé cuándo lo quiera hacer, pero Él lo puede hacer en cualquier hora, en cualquier momento, ¿cierto? Y si no estoy velando, si no estoy atento, si no estoy alerta, si estoy tan cargado de los afanes de la vida, si estoy tan cargado de los problemas, de la situación económica, las enfermedades, de esta lucha, de este otro problema,
del bullicio de este mundo y de las circunstancias, no estoy disponible para oír la voz de Dios. Por eso me manda a estar como velando, despierto, atento, para oír la voz de Dios en el momento en que Dios quiere intervenir en mi vida. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle como dormidos, dice ahí, velando. Dichosos, felices, bienaventurados los siervos que al venir el Señor, al llegar al Espíritu Santo, al momento en que Dios quiera obrar, ahí está atento, despierto para decir: heme aquí, Señor. Y continúa diciendo: en verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Mire lo que es Dios tan bueno. El mismo Señor está diciendo aquí en esta ilustración: si estamos atentos al momento en que viene, Él mismo nos invita a la comunión de su mesa para servirnos. Pero si no estamos en el lenguaje, en el ambiente, en la sintonía con Él, la invitación llega, pero ni sabemos cuándo llega, porque no estamos velando, atentos en ese vivir de la comunión con el Señor. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre... En Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación, para ser victoriosos siempre. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En Marcos 13, 33 y 37 resume así: estad alertas, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Manténganse despiertos, atentos. En 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio. Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. En Lucas 18:1, y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desmayar. Hechos 10:2, hablando de el hombre Cornelio, que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. ¿Cómo oraba a Dios? Continuamente. Era un hombre que tenía facilidades económicas. Era un militar con alto honor del gobierno del Imperio Romano. En Efesios 6, 18 y 19, con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4:2, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. En 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. En 2 Tesalonicenses 1:5, esta es una señal evidente del juicio
del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo, no importa la situación. Y hay muchas otras citas. Si alguien está interesado en este material, me lo pide y se lo envío por correo electrónico. Tiene que pedírmelo. Envíeme un correo y yo se lo envío enseguida. Quiero que quede bien claro esta mañana las cosas que deben quedar bien claras. Número uno, el Señor nos está advirtiendo de los tiempos en los que estamos viviendo, ¿cierto? Y debemos conocerlos, debemos saber. Número dos, frente a todas estas circunstancias, el Señor nos está mandando ¿a qué? Velar. ¿Y qué? Y orar. Y estar siempre preparados, dispuestos en el discernimiento, en la sabiduría. Número tres, no importa la condición que estemos, nos toca escuchar la palabra de Dios. Si oímos la palabra de Dios y si obedecemos la palabra de Dios y si nos metemos en lo que Dios nos está mandando, Él dice: yo te restauraré, yo te levantaré, te daré vida y conocerás que estoy contigo, que yo soy Dios, que no te fallo. ¿A cuánto les ha hablado el Señor? ¿Un mensaje más? ¿O algo que tenemos que tomar en cuenta seriamente? Se colocan de pies, por favor. Déjenme orar. Les pido que me apoyen en oración, en silencio. Quiero orar por ustedes y por mí. Padre, tu palabra es la verdad. Y tú nos has dicho, Señor Jesucristo, que conoceremos la verdad y la verdad es la que nos hace libres. Señor, tú sabes perfectamente cómo es mi relación personal contigo. Cuántos momentos desérticos he vivido. Pero también conoces la condición de cada uno de tus hijos. Y si esos huesos secos, completamente secos, sin vida, sin aliento, necesitaban oír la palabra tuya, con mayor razón nosotros. Ayúdanos a no negarnos para darle lugar a tu palabra. Concédenos hambre y sed de tu palabra. Conviértenos en nacidos estudiantes de tu palabra, para meditar en ella de día y de noche y para vivirla. Si tú nos has llamado a ser luz, un hueso seco no puede ser luz. Una vida en desierto no puede ser luz. Por eso te ruego que me ayudes a mí, que me hagas un hombre responsable frente a tu palabra. Y igual te pido para cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que nos escuchan a través de la radio y la televisión. Imploro, Padre Santo bendito, que así como te has dignado por tu gracia, por tu amor, de darnos esta palabra, también nos des lo que tu palabra ha dicho, que no es con fuerza ni con ejércitos, sino con tu espíritu. Dile al Señor: Señor, aquí estoy. Díselo allí donde estás. Dile: Señor, aquí estoy. No quiero seguir viviendo a mi manera. Díselo. Quiero ser transformado, transformada por ti. Quiero conocer los tiempos. Quiero tener la revelación de tu palabra. Quiero ser humilde de corazón. Deseo ser obediente y vivir para ti. Por eso oro
Díselo, levanta tus manos y díselo al Señor. Habla con Él ahora libremente. Ora tú allí donde estás. Levanta tus manos y ora delante de Dios. Clama delante de Él. Recuerda que si el hueso seco escucha la palabra y está dispuesto a obedecerla, Dios se ha comprometido en darle vida, una renovación total, completa, para su honra y su gloria. No importa las circunstancias adversas, no importa la muerte, no importa la persecución, no importa las enfermedades, no importa las manifestaciones de la naturaleza bajo el poder de Dios. Lo que importa es estar en tu secreto, en tu comunión, haciendo tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Le podemos dar un buen aplauso al Señor. Gloria al Señor.